Hernán Garrido Leca, porque han decidido abrir investigación también al tema de agua para todos desde el Congreso en esta revisión que se está haciendo de lo que de las cosas que se ejecutaron en el gobierno anterior. Vamos a escuchar sus opiniones. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. Efectivamente, la llamada megacomisión ha surgido una acusación de un desvío de fondos de 800 millones de soles y para eso aquí en el asentamiento humano Amigos de la Paz, el ex ministro de Vivienda y Construcción y de Salud, Hernán Garrido Leca, con un grupo de ex ministros y ex funcionarios apristas, han salido a responder porque dicen que esta acusación no es verdadera. ¿De dónde sale esta acusación? Bueno, nosotros estamos algo confundidos también. El programa Agua para Todos demandó una inversión de 5.800 millones de soles, fueron 2.224 proyectos que dieron agua y desagüe por primera vez a 3.100.000 peruanos y beneficiaron a un total de 6 millones de peruanos. Es un programa que fue fundamental en la reducción de la pobreza a la mitad y la pobreza extrema a la tercera parte, que creo que es uno de los principales logros del gobierno del presidente Alan García. No cabe duda la importancia de este programa para llevar es una de las principales promesas incluso del presidente. Sin embargo, también ha habido bastantes dudas acerca de su manejo y de algunas transferencias de fondos para la ejecución de proyectos. A ver, lo que nosotros sabemos, porque lo que sabemos por la prensa, es que 2 o 3 congresistas de la mega comisión han dicho que se desviaron, se sacaron 800 millones de soles de Sedapal y se gastaron en provincias. Cualquier persona que ha trabajado en un municipio en el Perú sabe que eso es imposible. Eso demandaría una ley del Congreso de la República, sacar plata de Sedapal y llevarla a Yunguyo, llevarla a Ilave. Eso no es posible. Hemos hecho un esfuerzo, dado que ni siquiera nos han citado todavía, por entender de dónde puede venir una afirmación de ese tipo. Y lo que hemos encontrado es una cifra coincidente, que es que los 12 proyectos fundamentales de Sedapal en Lima, en Agua para Todos, suman 800 millones de soles más o menos. Estos proyectos eran cofinanciados, es decir, era con recursos propios de Sedapal y como la tarifa no era lo suficientemente alta, y no debe serlo, para poder financiar eso con recursos propios, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento transfería, ¿no? Aportaba a Sedapal, en total debía aportar 308 millones de soles, 308. Al final el gobierno aprista, el 28 de julio del año 2011, se habían transferido 291.3, es decir, faltaban 17 millones de soles, que debieron haberse transferidos entre agosto y en diciembre. Pero escuche bien, aquí nadie ha dicho que la plata no está, que la plata se ha perdido. La acusación es que sacamos plata de Sedapal para financiar el resto del país. Eso es absolutamente falso, lo negamos con toda contundencia y nos parece tan fácil aclararlo que nos resulta incómodo escuchar medias verdades tratando de construir una verdad que se basa pues en una afirmación que no tiene en realidad ningún asidero. ¿Y esos 17 millones a los que se refiere, que no han sido transferidos, dónde están? Están en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y debieron ser transferidos a Sedapal y tienen que ser transferidos en cualquier momento. La congresista y vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, como mostré en la conferencia de prensa, ha pedido al ministro de Vivienda que se transfiere ese dinero. En ese momento, pasado un año de gobierno, todavía no se ha convocado a una sola licitación. El presidente Humala ha inaugurado 2 o 3 obras que fueron obras que se iniciaron en el gobierno anterior. Lo que nosotros estamos reclamando aquí junto con los dirigentes de Vallamauta y de CONAPUB de todo el país es que el programa continúe. Y estamos hablando con autoridad moral, porque nosotros recibimos el BANMAT del gobierno del presidente Belaúnde, recibimos FONCO desde el gobierno del presidente Fujimori, recibimos Juntos y recibimos Mi Vivienda del gobierno del presidente Toledo y los mantuvimos porque las cosas buenas hay que mantenerlas. Pero señor Garrido Leca, esos proyectos de agua todavía no han sido concluidos. No, los proyectos que nosotros iniciamos han sido concluidos en su gran mayoría. Algunos están siendo inaugurados recién. Lo que nos preocupa también y le preocupa a los dirigentes es que no se ha convocado un solo proceso hasta ahora y que este gran esfuerzo que estaba haciendo el país, no el gobierno aprista, no era Alan García, el país por dotar de agua y desagüe, que es un programa tremendamente inclusivo. El señor Eulalio Vilcapoma pagaba 11 soles metro cúbico el 28 de julio del año 2006. El 28 de julio del año 2011 paga un sol 0,30, un sol 30 por el agua. Ese ahorro de 30 o 40 soles en su familia y las 45.000 personas que viven acá, es realmente importante 40 soles al mes para la gente de Vallamauta. Señor Garrido Leca. La idea también, esta acusación del desvío de los 800... Patricia, te escuchamos.
Sí, señor Guerrero Leca, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Quería hacerle algunas preguntas sobre este asunto, porque en realidad el tema todavía está en investigación. Y es verdad que el programa Agua para Todos fue un programa muy importante y además nadie va a negar la necesidad de llevarle agua a los peruanos que no la tenían. Sin embargo, ¿cuál es el problema de que se fiscalice si se hizo de manera apropiada? Porque obviamente si la transferencia es ilegal, a la que alude esta investigación, pues ustedes no van a haber dejado, no van a haber dejado rastro, estoy simplemente hablando en hipótesis tan evidente. Eso amerita una investigación y si ustedes no tienen nada que temer, entonces se mostrará que la plata no se desvió indebidamente. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. Lo que nos incomoda es que hagan afirmaciones sin habernos preguntado. Si nos preguntaran se aclararía la cosa y de repente le ahorraríamos dinero al país y podrían pasar a investigar otra cosa, a nosotros mismos o a otros exfuncionarios del gobierno aprista. Pero lo que no se puede hacer es una afirmación sin ni siquiera habernos preguntado. Lo normal, el debido proceso sería hacer la investigación y una vez que tengan unas conclusiones y hayamos hecho los descargos, bueno, pueden anunciar al país aquí hubo irregularidades, sí o no. Bueno, ese es el problema que tenemos nosotros en este momento. Nosotros queremos ir. No nos han invitado y ese es el problema. De acuerdo. Ahora, cuando usted dice que se han mantuvieron las cosas buenas de otros gobiernos, el Banco de Materiales fue básicamente una excusa para la corrupción en el gobierno anterior, del que tuvieron enormes problemas y además fue un sistema que en su momento funcionó, pero que años después para lo único que sirvió fue para dar créditos pagados por todos los peruanos que nunca se honraron. Más allá de los robos, por supuesto. En realidad, deberíamos ser un poco más cuidadosos en ese tema. En muchos de los créditos, entre comillas, no eran créditos. Ese es el problema del Banco de Materiales. Usted no le puede dar un crédito para el techo de calamina a una señora en Moquegua que acaba de perder su casa en un terremoto. Es decir, no se lo van a pagar. Eso no se llama crédito, eso se llama donación, aporte, apoyo, lo que fuese. Y eso es parte del problema y el inicio de los problemas del Banco de Materiales. Y si hubo corrupción, que se sancione. Y si ahora se tomó la decisión de liquidar el Banco de Materiales, que se liquide, pero hay que auditar el proceso. No vamos a tapar el sol con un dedo. O sea, vamos a hacer un poquito de memoria, porque no fue hace mucho. El Banco de Materiales sirvió para despilfarro, sirvió para que funcionarios del Banco de Materiales le prestaran plata a sus parientes. El director del Banco de Materiales salió disparado llevándose documentación. Nos hemos olvidado de eso. Al final, el gobierno anterior fue un ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Estamos totalmente de acuerdo. El funcionario que hizo eso y que todavía creo que está en proceso judicial, está en este momento detenido, está en la cárcel. Entonces no vamos a tapar el sol con un dedo. Usted se está refiriendo al Banco de Materiales. Bueno, entonces hablemos de juntos. Estuvo bien, lo hemos continuado. Mi vivienda, nosotros hicimos techo propio. Es decir, hay cosas buenas en todos los gobiernos y no tenemos por qué desandar todo lo que hemos andado. De acuerdo. Y si la decisión es esa y luego de la investigación se decide liquidar, que se liquide, pero que sea en orden. Yo estoy de acuerdo con el congresista Lescano, por ejemplo, en que no se puede liquidar con un decreto supremo algo que fue creado por ley. Son cosas sencillas que creo que usted también puede compartir con nosotros. Sí, yo sí, comparto que las formas son importantes, pero también comparto que se tienen que tomar cartas en el asunto sobre entidades que con el tiempo perdieron su origen o su particular origen y se convirtieron en lugares donde la gente básicamente podía encontrar un espacio para robar, ¿no? Ahora, yo Patricia, quiero decirle una cosa. Sí. El proyecto Agua para Todos está fundamentado en dos leyes, una de las cuales fue aprobada por unanimidad en el Congreso presidido por Marcial Ayaupoma y con el voto favorable, entre otros, de Johnny Lescano, el congresista Johnny Lescano. Y una segunda ley que dimos nosotros, fue aprobado y todo el marco jurídico está hecho por ley. Todos los proyectos, los 2.224, tienen SNIP viable, Sistema Nacional de Inversión Pública, y pasaron por la oficina, la OPI de cada uno de los organismos que ejecutó el proyecto. Tercero, no hay ni una sola exoneración de licitación o concurso público. Los 2.224 proyectos fueron hechos con algún tipo de concurso público dentro del marco de la ley. Y una cosa más, ninguno lo hizo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La única manera de llevar adelante 2.200 proyectos a la vez y 5.800 millones era poniendo a trabajar al Perú. Y nosotros le transferimos a los alcaldes que están más cerca de la gente, a los presidentes regionales, a los presidentes de las empresas de servicio de saneamiento, los recursos para que ellos hicieran las licitaciones. Y el Congreso y nosotros nos dedicamos a monitorar, a dar seguimiento de que eso se hiciera en orden. De acuerdo, ministro. El congresista Lescano lo ha señalado, él ha compartido con nosotros muy de cerca el trabajo en el resto del país y hace unos minutos él ha declarado
declarado que su principal preocupación es Lima. Bueno, sentémonos a hablar de Lima y conversemos al respecto. Yo creo que si las cosas se hicieron de forma transparente no debería haber mayor preocupación entonces, pero sí creo que se tiene que mirar allí donde podría haber alguna duda. Acá nomás, y le estoy comentando simplemente como ejemplo, estoy leyendo que en SUNARP gastó 3 millones de soles en publicidad, todas en contratos que no llegaban a los montos para hacer licitación y que se ha descubierto que todos aparentemente corresponderían a un mismo proveedor. En el Estado, la creatividad para robar... ¿SUNAT o SUNAS? SUNARP. Registros públicos. Ah, en SUNARP. SUNARP. Bueno. Entonces, simplemente para poner un ejemplo, la creatividad para robar en el Estado puede ser enorme. Así que, vamos, si no tienen de qué preocuparse, la investigación esperemos que sea todo lo transparente del caso y si no, que se sancione a los responsables. Gracias por estar con nosotros. Lo único que pedimos es que nos inviten a poder dar nuestro punto de vista. Me parece que el pedido es válido. Me parece que el pedido es bastante válido. Que se escuche la parte.